de circo, o algo que todo el mundo quisiera que. Si ustedes estuvieran frente a un simio que habla, pues me daría curiosidad. ¿Y qué le preguntarían? Claro, es como el lenguaje es como el canal que permite hacer inteligible la experiencia del simio como simio y como ahora alguien que emula a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, cuando dice inteligible es una palabra que se utiliza mucho en este ámbito, sobre todo en la lectura de David Borger, y es que para tú poder transmitir la información que deseas en un entorno determinado, tienes que compartir las reglas que hayan del lenguaje y del pensamiento, ¿sí? Lo que circula en ese entorno, tú te adaptas a eso y a través de eso, que es el lenguaje, que es la palabra, pues tú manifiestas tu individualidad. Entonces dice, yo tuve que aprender el lenguaje de ustedes para poderme dirigir y que me entiendan. ¿Sí? Esta frase para mí sirve mucho de lo que es la experiencia de vida de las personas trans. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como nunca han tenido la posibilidad de narrar en primera persona su experiencia, sino que históricamente, y eso la literatura tiene consenso, han sido considerados pecadores, luego criminales y luego enfermos, y estamos todavía en ese momento. Entonces, los privamos de la posibilidad de explicar la legitimidad de sus demandas. ¿Por qué quieren casarse? Entonces, cuando hacen este tipo de preguntas, ¿a quién esperan que las respondan? ¿Los mismos implicados o a quién le preguntan eso? Ustedes diciendo la facultad de Derecho. A los expertos y las expertas jurídicas. ¿Sí? Y cuando a una persona trans le preguntan, bueno, pero ¿cómo me va a justificar usted que yo lo trate distinto a los demás? ¿Sí? Lo que suele ocurrir es que no le reconocen la posibilidad de hacerlo en primera persona, sino que consultan a alguien que sí domine el lenguaje de la academia, ¿sí? Que sí haya tenido de pronto la oportunidad de manejar los conceptos y las categorías que se utilizan de ordinario para producir conocimiento, ¿vale? Pues eso es muy importante y lo aclaro porque creo que acá en la universidad pasó hace unos días o hace unas semanas un suceso muy triste, y es que estas personas académicas salen, ¿no?, con la autoridad que les da el reconocimiento de los títulos y de la experiencia, por así decirlo, docente, a decir de qué se tratan las personas trans, ¿cierto? Sin dar la posibilidad de que estos individuos, y es que he dado clase toda la semana, entonces la voz sí me está fallando mucho, pero lo que iba a decir es la posibilidad que estos individuos cuenten lo que significa para ellos la experiencia al margen de la norma, ¿sí?, o del sistema que le asigna ciertos sexos y con ellos ciertos roles sociales al momento de nacer. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuál es el problema acá? Que hay varios lenguajes para abordar la diversidad sexual, ¿sí? El cotidiano, el mayoritario, el tradicional, el clásico, y que estoy seguro que todas las personas que están acá fueron educadas en él, ¿cierto? Y en ese lenguaje, digamos, más popular, pues entonces hay como unas categorías, ¿no? Sexo, orientación, género, y le dan unos significados, pero por la situación que vemos de discriminación estructural e histórica que hay de las personas LGBT, sabemos que ese lenguaje entonces también perpetúa la exclusión y la opresión de esos colectivos, ¿sí? O sea, la manera en que nosotros fuimos educados para entender todo lo relacionado con la sexualidad humana, ¿sí?, es un lenguaje especializado, ¿cierto?, que tiene el aval de la academia, pero que en la práctica, que es lo que genera en Colombia y en muchos otros países, pues perpetuar la situación de discriminación de las personas LGBT. Entonces está este lenguaje, y luego viene, ya ustedes pueden contar aproximadamente 50 años de producción de conocimientos alternativos,
de producción de nuevos conceptos y nuevas ideas para lograr nuevos derechos. Y en esas nuevas léxicos que hay, entonces ya no son las categorías sexo, cuerpo, género, identidad, etcétera, como cuestiones innatas, ¿cierto? Que vienen de la, entre comillas, naturaleza o de la genética, y a las cuales yo no me puedo resistir, sino que son construcciones sociales. Entonces está la versión clásica de la sexualidad humana y esa alternativa que les decía nos lleva más de 50 años como decantándose, ¿sí? Desde los años 70 sobre todo, comienza lo que se empieza a hablar de la liberación gay, que es una movilización, pues sí, empieza en el norte global, pero se proyecta en otras latitudes y abre la posibilidad a entendimientos alternativos sobre la sexualidad. Entonces, eso es lo. ¿Cuál sería el problema para mí? Es un problema de representación y lenguaje. Ya les voy a precisar eso. Y yo parto de la siguiente idea. Para que hablemos de una verdadera emancipación, o sea, para que hablemos de una situación donde se rompan esas estructuras de dominación y de opresión a la diversidad sexual, tenemos que reconocer la validez de las aproximaciones a la realidad que plantean aquellos que no producen conocimiento. O sea, ¿eso qué significa? Que para que haya un estado de igualdad material, ¿sí? Como lo dirían ya en términos jurídicos, entre todas las personas con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género, lo que deberíamos saber es reconocer que esas versiones alternativas de la sexualidad y esos léxicos distintos también son válidos. No negarlos de entrada, ¿sí? En este asunto pasa mucho, ustedes corríjanme o si no lo han visto, pues sepan que la gente rechaza la idea de, por ejemplo, que el sexo no es biológico o que el género es algo que tú puedes adecuar de acuerdo con tus convicciones, porque dicen que eso choca contra la naturaleza de las cosas, ¿sí? Y no están dispuestos ni siquiera a escuchar planteamientos distintos. O sea, de entrada dicen, no, esta gente enferma, esta gente que está loca, esta gente que tiene, incluso acá lo decían en esa oportunidad, me contaban que eso es una moda, ¿sí? Que entonces, como ahora el acceso pues, a la red, a internet, que ha multiplicado exponencialmente la información a la que nosotros podemos acceder, entonces ahora ya usted quiere convertirse, entre comillas, ¿no? De distintos géneros y distintos sexos, y todo eso siempre en contra de lo que, entre comillas, le dio la naturaleza. Entonces, acá no. O sea, para que podamos entrar en una situación de igualdad, hay que reconocer que son válidas esas aproximaciones alternativas a la sexualidad humana que emiten o que proponen los que están al margen del conocimiento. Los que, como decía Pedro Elcinio, hasta ahora solo eran sujetos del conocimiento, los investigaban, los diagnosticaban, los explicaban, y demandan, desde hace algunas décadas, ser los protagonistas del saber sobre la sexualidad. No me diagnostique mal, pero que yo le cuento, ¿sí? Déjenme hablar en primera persona. Ahora, para entender esto, entonces, digamos, la propuesta que voy a hacer es como desintegrar, ¿no?, las palabras. Entonces, primero, los significados que se le atribuyen a la realidad, o sea, a las cuestiones empíricas, no son significados espontáneos, no son contenidos que vengan como innatos en las ideas, en las cosas. No, los significados de la realidad son el resultado de luchas de poder en donde no todos los saberes alcanzan esa entidad, o sea, alcanzan a ser reconocidos como verdad. Entonces, las personas que ya han tenido clase conmigo o que antes me han escuchado en otra oportunidad, saben mi obsesión con esta imagen. Entonces hay que ver. ¿Todos ven el mundo al revés? ¿Todo el mundo ve el mundo al revés? Nadie ve, pues no, otra cosa. A ver, no tienen que mirar las palabras que hagan nada de eso.
Es Mapamundi. Y el secreto no está en los bonitos. Entonces, la mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esta imagen, la respuesta que dan es que ahí está el mundo, pero al revés. ¿Sí? Y entonces viene toda la reflexión que se hace, como desde la epistemología, sobre, ¿de verdad el mundo está al revés ahí? ¿Sí? Yo creo que todo el mundo es una figura de 2 dimensiones, o es una figura tridimensional. Entonces, este no es el mundo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Una idea, una representación del globo terráqueo, ¿sí? Entonces, una cosa es la realidad o el objeto, escucha la palabra prediscursivo, o sea, antes de que se enuncie, y otra cosa es cómo lo representamos. Y cuando decíamos hace un segundo que los significados de las cosas son políticos y que detrás de ello hay una lucha de poder, es porque esta representación, la gente que la ha hecho la historia, le ha hecho la arqueología, de dónde viene que nosotros representemos el mundo así, lo que enseñan es que esto no tiene más de 5 o 6 siglos, ¿cierto? Esto se produce en una época de expansión colonial. Los autores de esto son personas que comparten esa apuesta política, ¿cierto?, de dominación de unos países europeos frente al resto del mundo, ¿cierto? Y que la manera entonces en que reflejaron en un plano de 2 dimensiones al globo terráqueo es una manera interesada, al menos por 2 razones. La una, porque ellos ponen siempre Europa y los países que llamamos del norte global arriba, y los países como del continente latinoamericano, africano, del sudeste asiático, etcétera, abajo. Y que resulta que desde el punto de vista del espacio, las coordenadas norte, sur, oriente y occidente no existen. Si ustedes agarraran una nave espacial y salieran del globo terráqueo, ustedes perderían esa orientación, ¿cierto? Y ya no tendrían certeza sobre qué es lo que se debe entender que está en el norte o qué es lo que está en el sur. ¿Por qué? Porque esas coordenadas y esa georreferenciación es un producto cultural. ¿Sí? Es una construcción social que se da en un momento y en un lugar determinado y con una intención política, ¿sí? Que era manejar ese pensamiento binario que dicen algunos autores tomasino, en donde lo que no es bueno es malo y lo que está arriba es mejor que lo que está abajo. Y entonces proyectar una imagen o representar al mundo de manera que los que estaban llamados en teoría a conquistar al resto estuvieran arriba y se vieran más grandes. Porque si ustedes además le hacen el estudio a esta representación que le llaman la proyección de Mercator, ustedes ven que nunca ha sido así en la práctica. ¿Se han visto esas ¿cómo decirlo?, descubrimientos, ¿sí? Que Estados Unidos o que Rusia o que los países nunca han sido en términos de escala así de grandes comparados con los del sur, que esto simplemente es una representación. ¿Representación de qué? De algo que le antecede, que es el globo terráqueo, ¿sí? Y como toda representación, entonces es interesante. Con ella se buscaba, o se tenía una agenda política. ¿Una agenda política qué? De dominación colonial. Entonces, si eso es así, ¿uno qué puede decir cuando ve este tipo de cosas? ¿Qué ven ahí? Ay, bueno, pero ¿qué van a decir si yo les hubiera echado ese cuento antes? Los hombres y las mujeres, ¿cierto? Ah, porque es como un icono muy popular, ¿cierto? Lo usan en los baños, lo usan en muchos lugares. Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿La especie humana ha sido así? ¿Es así? ¿Debe ser así? ¿O esto es solo una qué? Esto es una representación, ¿sí? En el universo y la variedad de los integrantes de la especie humana, así como ocurría con el globo terráqueo, que se seleccionó para que los representara a todos. ¿Qué ven acá seleccionado? 2 géneros, ¿cierto?, que llaman a veces hombre y mujer, ¿sí? Ahora, la pregunta es, siguiendo esta lógica, esa representación de la especie humana como compuesta únicamente por hombres y mujeres, ¿será algo natural,
algo que debía ser así, ¿cierto? Sobre el cual el hombre no ha decidido, o por el contrario, será una representación interesada, con vocación también de control y producto de una lucha de poderes en las cuales unos perdieron y otros ganaron. ¿Qué creen ustedes? Sí. Que tienen la misma cuestión, ¿sí? Al ser una representación, entonces tiene unos intereses políticos, ¿cierto? Y en lo que a nosotros nos convoca, esta representación excluye otras maneras de ser humano y otras formas de habitar el cuerpo, ¿sí? Cuando ya se empieza a hacer, ahí sí, un estudio médico, un estudio anatómico, un estudio científico sobre los cuerpos de la especie humana, pues lo que comienza a evidenciar es que es mucho más frecuente y recurrente la diversidad anatómica que el estándar binario de hombres y mujeres. En esto que yo les mencionaba del profesor Paul Beatriz Preciado, entonces ella dice, mire, desde que empiezan a tomarse en serio la disciplina de la morfología, la anatomía y en general el estudio de las formas del cuerpo, ocurren cosas como la siguiente. En 1966, el pediatra suizo Andrea Prader inventó e introdujo en la práctica del diagnóstico de género el llamado esquema de la orquídea, orquidómetro o rosario endocrinológico. ¿En qué consiste ese método? Era una paleta donde se reflejaban 25 formas, en este caso circulares, bolas distintas de tallas que servían, según el autor, para medir el grado de virilización, normal o patológico, de los testículos de los niños prepúberes. Entonces, ¿a qué se refiere eso? El cuerpo humano ha tenido o tiene una sinfín de configuraciones. Y ocurre a veces que hay miembros de la especie que al nacer no permiten ser catalogados fácilmente como parte de uno de esos dos sexos y géneros, ¿sí? Que se escapan un poco de eso. Y entonces tienen algo que llaman a veces genitalidad ambigua, ¿cierto? O por ejemplo que dicen que tiene un clítoris hiperdesarrollado o un micropene, ¿cierto? Como formas distintas a lo que sería el estándar en la materia. Y entonces frente a esas, entre comillas, anomalías, ¿cierto? Un pediatra a mitad del siglo XX dijo, ¿sabe qué? Diagnostiquémoslo. Y diagnostiquémoslo con una paleta de tamaños de órganos de masculinos testículos, ¿cierto? En los sujetos que aún no han hecho tránsito hacia la pubertad. Entonces, mire lo que dice. En ese trabajo que él desarrolla, encontró como mínimo 25 formas distintas de morfología testicular. Y entonces dice Paul Beatriz, paradójicamente, la obsesión por la taxonomía llevó a este pediatra a dar visibilidad a múltiples configuraciones y variaciones de los sexos vivos, pero el autor, incapaz de superar la epistemología de la diferencia y el binarismo sexual, consideró que todo lo que no encajaba en el estándar era una patología y comenzó a diagnosticar terapias de normalización que hoy en día continúan haciéndose a través de hormonas o a través de intervenciones quirúrgicas. Entonces, ¿a qué va el ejemplo de eso? A que así como el globo terráqueo, la especie humana tiene una sinfín de configuraciones, pero que a través de la representación solo se han hecho visibles dos. ¿Y qué pasa con la gente que no encaja en esa norma de ser hombre o de ser mujer? Es excluida de todo. Son no humanos. De hecho, a veces son considerados monstruos. Por eso el título del documento de Paul Beatriz, yo soy el monstruo que os hablo. Porque escapo al estándar que ustedes han utilizado caprichosa y arbitrariamente para clasificar a los miembros de la especie humana. ¿Sí? Y esto tiene muchos otros ejemplos. Miren, en la revista Science hace poco salía que la recurrencia de personas con esa que llaman genitalidad ambigua es casi similar en el número de veces a la presencia de pelo rojo. ¿Han escuchado que hay gente que tiene pelo rojo? Pues en términos de estadística hay tanta gente con pelo rojo como gente que no se puede catalogar o inscribir en estos dos modelos o estándares de sexualidad y de sexo y género, por lo tanto, ¿sí?
O, por ejemplo, cuando decía que en los primeros estudios que se hacen científicos sobre las prácticas y los comportamientos sexuales, que son los que hace 15 en la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Que son absolutamente revolucionarios, creo que hay una película incluso sobre eso, ¿sí? El primer científico de la sexualidad moderna, él encuentra y dice, miren, eso de que alguien sea heterosexual o que alguien sea homosexual es una forma como muy limitada y restrictiva de ver la manera en que el afecto, el erotismo y la atracción física entre los miembros de la especie humana se desarrolla. Entonces, él desde esa época, y los libros de esos de por ahí 44-45, él propone ver la sexualidad humana como un continuum, o como una continuidad, en donde usted a lo largo de su vida, y dependiendo de los momentos, y dependiendo de los lugares, y dependiendo del entorno con el que usted se esté comunicando o desenvolviendo, pues usted va a tener más o menos inclinaciones a sentir estímulos eróticos y sexuales con personas de uno o de otro sexo. ¿Sí? O sea, lo que empiezan a mostrar esos estudios es que la sexualidad no es una camisa de fuerza y no es estática, sino que varía, cambia, se adapta, se modifica, ¿cierto? Y sobre todo, en la práctica se manifiesta de innumerables maneras, no solamente con el binario heterosexual, homosexual y esa idea de bisexuales, también siguen siendo binarias y por eso la suelen reemplazar hoy en día por pansexualismo o pansexualidad. Entonces, ahí con eso, digamos, yo creo que queda claro el punto sobre representación y lenguaje, ¿sí? Una cosa es la realidad y otra cosa es cómo la han representado. Y esa representación es producto de una lucha de poderes en donde solamente unas visiones limitadas y restrictivas de la diversidad de la realidad ganan, se posicionan y se educa a la gente de esa manera para creer que solo existen esas dos o que acá el mundo está al revés. ¿Sí? Segunda idea que también quiero... bueno, entonces, si eso es así, entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Pues resignificar el léxico sexual para permitir la emancipación. Es decir, todas esas palabras y esas ideas con las cuales se construye el discurso de la sexualidad humana, pongámoslas en debate, cuestionémoslas y miremos qué significados podrían contribuir a superar esa opresión, esa exclusión de la que hablamos, ¿sí? Porque si lo que tenemos es lo que ha servido como instrumento para subyugar a estas poblaciones, pues entonces tenemos que modificar, ¿sí? Tenemos que modificar. Y la primera idea, y por eso a veces yo siento que casi que con una intención de burla, ¿sí? Dice, no, es que lo que pasa es que todas esas teorías queer y todas esas teorías de los estudios gays y lésbicos son posmodernas y entonces el posmodernismo acabó con el conocimiento porque entonces cualquier cosa es cierta, ¿sí? Dicen, pues sí y pues no. Y entonces, para mostrar mi punto, me gusta enseñar este cuadro de Magritte, en donde dice, en castellano, esta no es una pipa. ¿Por qué él diría eso? Porque es la representación. Pues porque no es una pipa. Y acá lo dice. ¿Cómo les puedo decir yo que esto es una pipa si usted no la puede rellenar? Claro que no, es solo una representación. Si yo hubiera escrito en el cuadro, esto es una pipa, les estaría diciendo mentiras. ¿Sí? Entonces, uno de entrada, y esta es una apuesta metodológica. ¿Sí? En estos estudios alternativos de la sexualidad, la invitación siempre es a no coma entero todo lo que le han dicho sobre sexo, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, póngalo en debate, ¿sí? Y tengan en cuenta que siempre y únicamente es que una representación, ¿sí? Entonces, en estos estudios, por ejemplo, hay una autora muy famosa que se llama Eve Kosofsky-Sedgwick, o Eve Sedgwick-Kosofsky, que tiene un libro en castellano de la metodología, la epistemología del armario. Y ella dice, mire, todo el conocimiento, todo lo que llamamos ciencia, y todo lo que le atribuimos el carácter de verdad se ha construido desde una visión dicotómica y binaria de la realidad. Nosotros pensamos en que lo que no es bueno es, ¿sí? En que lo que no está arriba está, y en que lo que no es hombre es
¿cierto? Es una especie de vocación que da el pensamiento binario, y es a todo dividirlo en dos y ponerlo siempre como opuestos. De hecho, hablan de eso, ¿no? Que si hay un sexo fuerte, hay un sexo débil, ¿sí? El complemento del hombre es la mujer y el complemento de la mujer es el hombre, en lo mismo sentido contrario, bla, bla, bla. Pero lo importante es que si ya somos conscientes de este fenómeno que nos atraviesa todo el pensamiento, siempre pensamos binario, siempre pensamos de manera dicotómica, siempre creemos que lo que no es uno es lo otro, y detrás de esto lo que hay es solo una representación que se traduce en lenguaje y a partir del cual nosotros pensamos, entonces nosotros podemos tomar distancia y ¿qué? Formular ideas alternativas. ¿Qué más? Criticar las existentes. Y tanto con nuevas ideas o nuevos significados y con una crítica radical al conocimiento existente, construir una nueva versión del discurso sobre la sexualidad que sirva a qué o que sea instrumental a qué, a la igualdad material. ¿Sí? Y acá por eso es que a veces ustedes van a escuchar, si continúan con este interés, que la gente dice, no, lo que pasa es que la gente que habla de LGBT o de teorías queer, eso es como un lenguaje de iniciados, eso es como una ciencia oculta, ¿cierto? Como un sacerdocio, en donde solo unos pocos manejan o dominan las categorías del lenguaje, y por eso vienen acá y nos dicen que todos somos cis-heteropatriarcales y que todo lo que hacemos es porque somos transfóbicos o tesos, bla, bla, bla. Y entonces, desde el comienzo yo decía, yo creo que lo que hay acá es simplemente dos maneras de comunicarnos, ¿cierto? Una más favorable a la igualdad y otra menos. Y lo que falta es como la voluntad individual y política de ¿qué? De podernos comunicar, de escuchar al símil, de darle el chance que nos explique su realidad. Entonces, ¿qué significados alternativos hay? De todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, ¿a ustedes qué saben lo que les han enseñado en materia del sexo? ¿Qué es el sexo? La composición biológica. Exacto, entonces le dicen, el sexo es la composición biológica del cuerpo. Y entonces, si es biológica, ¿qué significa? Está Que les pueden modificar, ¿cierto? O sea, si el sexo es algo relacionado con la biología, significa que por naturaleza se nace como hombre o mujer, ¿cierto? Y a veces, incluso siendo progresistas, entonces les dicen a ustedes, vale, mientras el sexo es una cuestión de la naturaleza, el género sí es una construcción social, ¿cierto? Como algo que se erige sobre la base de una naturaleza previa. Y entonces acá en esta dicen, no, el sexo también es una construcción social, ¿sí? La idea de que existe algo llamado el hombre y algo llamado la mujer, ¿cierto? Es simplemente una cartografía política que se hace de la diversidad de cuerpos que da la naturaleza, en donde se seleccionan dos prototipos o dos modelos y se dice a eso se le llama hombre y a eso se le llama mujer. Y para la mayoría de autores, la evidencia de eso es la evolución de los estados intersexuales, o lo que antes llamaban las personas hermafroditas, porque entonces ellos se salen del esquema, pero no los podemos patologizar porque son tan naturales como nosotros. En la historia contada de la humanidad siempre han existido personas hermafroditas o, como les dicen ahora, intersexuales. Y sin embargo, en algunas, no en todas culturas, los han tendido a considerar anormales, ¿cierto? Y los someten a amputaciones, a tratamientos, a cirugías. ¿Para qué? Para hacerlos encajar en una construcción social que le llaman el sexo biológico. ¿Sí? Y mire lo que dice, creo que está en Monique, sí. Otra gran contribución académica a esta disciplina es el libro que se llama, ese artículo que se llama El pensamiento heterosexual de otros insanos. Entonces Monique nos dice, ojo, porque la categoría sexo es una categoría política que se crea para fundar la sociedad como un orden heterosexual. En este sentido, no se trata de una cuestión de ser, ¿no? Que usted nació hombre o nació mujer, sino en realidad de relaciones sociales que se den
porque usted solo es mujer en relación con el hombre como resultado de esa tensión que hay, donde uno tiende a oprimir o a subordinar al otro. La categoría sexo es la categoría que establece como, entre comillas, natural la relación que está en la base de la sociedad heterosexual y a través de la cual la mitad de la población, lo que llamamos mujeres, es heterosexualizada, porque la heterosexualidad es un régimen político en donde nos educan y nos imponen comportarnos y pensar de cierta manera. Entonces dice Wittig, la fabricación de las mujeres es similar a la fabricación de los eunucos y a la crianza de esclavos y animales. ¿Por qué ya eso? Y es donde viene ya el efecto de la representación, porque hasta ahora hemos dicho que está la realidad y que a partir de ella se construye con intenciones políticas una representación, pero luego esa representación vuelve a la gente y se convierte en la norma, ¿sí? Entonces, como lo que se considera válido es el sexo llamado hombre-mujer, pues con esas categorías se le obliga a todos los miembros de la especie humana a ser hombres o mujeres. Se les cría para eso, se les modifica quirúrgicamente y hormonalmente para que encajen en eso, ¿sí? La representación se convierte en la norma y condiciona la libertad de las personas, ¿cierto? Porque ¿qué pasa entonces cuando el individuo dice, ay, miren, ¿saben qué? A mí me asignaron como hombre cuando era pequeño, de hecho me pusieron un nombre que es socialmente considerado masculino, Manuel, pero ya no me quiero llamar así y no quiero sentirme más como hombre, entonces me quiero cambiar. ¿Cuál es la vocación o la reacción inmediata por default, o sea, inconsciente de la gente que está a mi alrededor? ¿Lo celebran o lo cuestionan, lo censuran e incluso le invitan a reconsiderar? ¿Sí? Y la representación se proyecta al final sobre el representado y casi que se convierte en una sola, ¿sí? Por eso en una parte, en uno de los libros de Joy Butler, dice que todos estamos obligados a performar o realizar el sexo que nos asignaron al nacer, con una especie de reiteración o iteración indefinida de comportamientos en donde yo le estoy comunicando en todo momento a la gente a mi alrededor que yo soy o debo ser reconocido como hombre y por lo tanto como el sexo masculino, ¿sí? Entonces, desde esta óptica, no solo el sexo no se tiene, sino que se hace, sino que el género, como la proyección o los roles que se le atribuyen a esa morfología, también es una construcción que permanentemente debemos estar validando. Y es tan frágil la idea del sexo que con que yo la deje de repetir por un momento, el resto de la gente me va a quitar, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Cómo me gusta ilustrarlo? Hoy ustedes me han vestido como lo que culturalmente en esta sociedad se considera masculino, ¿cierto? Y si me conocieran sabrían que en mis 40 años siempre me he vestido así. Pero ¿qué pasaría si yo llegara a la conferencia con la ropa que socialmente se considera que es de mujer? Automáticamente, ¿qué me quitarían ustedes? Y el género. No sabemos qué hay debajo de esa falda. Entonces ya empieza a cuestionar la morfología o la genitalidad. Y luego dicen, y además él no se siente hombre ni hace parte de ese género. Entonces es otra cosa. Entonces está enfermo, entonces mujer se va a operar y comienza toda esta, digamos que decir como que la variación de género interpela al resto de las personas porque les cuestiona el sistema de pensamiento con el que fueron educados. Pero ¿cómo así? Usted se llamaba Manuel. Si sabrá que cualquiera se puede cambiar, eso a veces le llaman a la ansiedad de género, ¿sí? Enfrentarse a la idea que ni el uno ni el otro son estables, ¿cierto? Y cuando tú reconoces que ni el uno ni el otro es estable, automáticamente entonces lo que está a mi alrededor es falso. La gente con la que habla usted, que es hombre o mujer, que uno me ha vestido hombre, sí, pero como ahora usted puede considerarse lo que quiera hacer sus pensamientos. Empiezan todos estos debates, ¿cierto? Donde se cuestiona la validez de la experiencia trans o la que se escapa de esta matriz de pensamiento binario. Lo mismo pasa con la heterosexualidad o con lo que llaman todas las formas de orientación sexual, ¿sí? Miren, es curioso, en estos estudios alternativos, que por ejemplo los podemos encasillar en las teorías queer,
Entonces, siempre tratan, hay muchos casos, donde tratan de identificar el origen político de las palabras. ¿Sí? Y entonces dice, imagínense que investigando, y hay dos grandes libros sobre eso, que también les invito, los tengo en PDF, se los puedo compartir, que dice, cuando se acuñó la palabra heterosexual y heterosexualidad, que fue a finales del siglo XIX, fue para hacer un diagnóstico de una patología psiquiátrica, y eran las personas que les gustaban tanto aquellos del mismo sexo que se consideraba ya una especie de lascividad, una especie de exageración del deseo o la atracción sexual. Era una enfermedad. Sin embargo, la palabra con el tiempo sí pasó a tener otro significado. Entonces es bien curioso ver cómo hace un tránsito la idea de heterosexualidad de una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad que se acuña en lo que hoy es Alemania, a ser considerada la normalidad, ya por allá en la década del 20 y el 30, donde dicen, no, el sexo o la heterosexualidad es la sexualidad normal, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, y en algún momento les mencionaba lo del movimiento de liberación gay, que sobre todo tiene auge en la década de los años 70. Entonces, cuando hablan de liberación gay, no solo se refería a la liberación política y a la emancipación jurídica. En ese momento, la liberación gay también implicaba liberar el gay que hay en ti. Porque bajo estas lecturas que comienzan a dar autores como 15, ¿no? Que mencionaba la sexología humana, el continuo, decía, pues entonces teórica o hipotéticamente todos pueden ser ¿qué? Claro. ¿Y por qué no lo son? Entonces, si tenemos la potencialidad física y mental de tener atracción sexual hacia todos los miembros de la especie humana, ¿por qué entonces terminamos encasillados en una? Todo lo muestran, o lo exterioriza. Pero piensa, claro, piensa que tú tienes ese impulso, ¿cierto? Y entonces estás en un entorno cualquiera de cualquier ciudad de Colombia y tienes 17 años e intentas expresar, ¿cierto? Intentas llevarlo a la práctica. ¿Qué pasa? ¿Qué juicio hace uno o qué le lleva a la mente a decir, uy, ¿será que mejor me lo escondo? El que dirá, ¿qué más? La presión, el rechazo, el prejuicio, ¿saben? Nadie voluntariamente se somete a la humillación, ¿cierto? Entonces, vamos allá de la liberación gay, hablar de orientaciones sexuales estáticas, ¿no? Es que tú eres homosexual o tú eres heterosexual, no tiene sentido, ¿cierto? Porque el deseo y el impulso sexual es amorfo y es multidireccional. Y sin embargo, culturalmente se censura aquella expresión que no encaje en lo que se considera normal, ¿cierto? O saludable. Entonces, incluso la misma idea de orientación sexual es cuestionable, ¿sí? La misma idea, les decía, del bisexualismo, la bisexualidad, ¿sí? Porque cuando yo digo que soy bisexual, entonces previamente yo estoy asumiendo que hay dos sexos, dos géneros, ¿cierto? Y resulta que tampoco. Habrá tantos géneros como gente que quiera identificarse con algo y habrá tantos sexos como realidades y distintas configuraciones físicas y biológicas hay en la especie humana. Y yo no tengo por qué casarme o yo no tengo por qué restringir mi deseo sexual a alguno de los estándares o de los modelos establecidos por la ciencia médica contemporánea. Entonces, frente a esta, digamos, versiones, y ahí podríamos seguir analizando, por ejemplo, la función social de la palabra homosexualidad, ¿cierto? Que también es una de esas ideas que en este léxico de la opresión se acuñó única y exclusivamente para patologizar o considerar enfermos a ciertas personas. Entonces, incluso en teorías de la diversidad sexual suelen asociar una publicación en concreto que en 1867 como el momento en que nace la categoría heterohomosexual, ¿cierto? Y lo hacen para construir una especie de subespecie humana. Ya antes de que se acuñara el término homosexualidad, en el pensamiento, digamos, mayoritario europeo, existían lo que llamaban conductas sodomitas, ¿sí? Eran prácticas
Y esas prácticas estaban, digamos, aleatoriamente en cualquier integrante de la sociedad. Pero cuando construyen la idea de homosexualidad, ya no son conductas, sino son subjetividades. Ya son una subespecie. Ya es un individuo marcado por su deseo. Incluso este famoso autor, que es el que inaugura esa idea del origen de la homosexualidad como término, que es Foucault, él dice, cuando se crea la especie homosexual, todo lo que es él se reduce a su sexualidad. Y eso sigue pasando. ¿Sí? O sea, toda la riqueza individual y subjetiva de una persona se anula y únicamente se destaca ¿qué? Su homosexualidad. Y a partir de ahí, entonces, se le considera un ciudadano de segunda clase, o una persona que no merece tener las mismas libertades, o alguien de una especie distinta, y que al ser distinta, por lo tanto, no merece los mismos derechos. Por eso el llamado de este señor Paul Beatriz a reconocer la arbitrariedad de esto. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, porque ahora empezamos tarde, ¿a qué llegamos en esta versión o en este lenguaje alternativo de la sexualidad humana? A considerar que lo que nosotros estamos ahora, ¿sí? Que el orden social en el que vivimos, en donde se habla de hombres y mujeres, de género masculino y femenino, de relaciones heterosexuales y homosexuales, no es nada fruto de la arbitrariedad o algo aleatorio, sino que es un régimen político. Es una imposición que hay, ¿cierto? Y que aquellos que están en el poder, y por supuesto las normas jurídicas que proyectan las relaciones sociales del poder, perpetúan, ¿no? Acá solo hay hombres y mujeres. Todo lo que más haya distinto no es válido, se somete a debate o a discusión, demuéstrenme qué tan cierto es eso, o como lo decíamos al comienzo, eso es una moda, eso es una epidemia, eso es una identidad que carece de trasfondo individual, o eso es simplemente una anomalía psicológica, es que usted tuvo padres que se separaron o la maltrataron cuando era chica. ¿Se va a entender? Y este régimen político se caracteriza por ser cisgénero, heterosexual y binario, ¿no? La idea que tú naces con un género que es inamovible y que está más allá de tu voluntad. La idea que tienes una orientación y que la válida es aquella que se dirige hacia los miembros de la especie que se consideran opuestos o complementarios. Y el pensamiento en general alrededor de ideas binarias y dicotómicas, ¿no? Solo hay dos cosas y ambas son opuestas. Este sistema, por supuesto, omite la divergencia y censura la disidencia, ¿no? O no existen, o si tú lo declaras, te caen, ¿sí? Y te pueden criminalizar. Miren, para la fecha que yo terminé la tesis, que fue 2021, casi 70 países del mundo continuaban criminalizando la sexualidad, y eso equivalía a una tercera parte de la población mundial. Una tercera parte de la población mundial viviendo en sistemas jurídicos que consideran delito el deseo distinto al que establece el régimen político heterosexual. Sin embargo, es el único lenguaje que saben manejar y que evitamos reemplazar, ¿no? Y pongo esto entre paréntesis porque al principio yo pensaba que lo que había era desconocimiento o ignorancia, que digamos eso tiene un componente peyorativo, pero desconocimiento de los lenguajes alternativos de la sexualidad humana, ¿no? Cuando nos decían es que esto es una disciplina de iniciados e iniciadas y esto es una especie de conocimiento esotérico. Se vale, pero entonces créanme que la información está ahí disponible para la consulta. Entonces ya no estoy muy convencido que lo que hay es desconocimiento, sino lo que hay es resistencia a la apertura hacia nuevos entendimientos mucho más dignificantes y emancipatorios de la sexualidad humana. Cuando la gente dice, no, es que ustedes inventan eso de que la identidad de género es algo voluntario. No, es que eso no es un invento, es que la identidad de género que usted cree que es natural también es un invento social. Y la heterosexualidad también es una construcción cultural. Y eso, cuando usted dice que usted es hombre y que usted nació con naturaleza hombre, usted simplemente está reproduciendo los discursos políticos
que son funcionales a la perpetuación de la dominación de una parte de la población sobre la otra con base en algo tan arbitrario como las formas del cuerpo. ¿No? Dice, si me funciona con esta forma, que ustedes entienden. Sí, si de ahí no se siguiera nada, vale, pero es que de ahí se siguen una cantidad de cosas, ¿cierto? Una cantidad de posibilidades y una posición que ocupamos en la sociedad. Entonces, en el cuento de Kafka, el simio dice esto: pues a mí no me cautivaba imitar a los humanos, los imitaba porque buscaban una salida, no por otro motivo. ¿Qué era lo que él querría decir ahí? Digamos, pensando que acá lo que hay es una persona trans o una persona que no encaja en ese estándar. Que se empiezan a actuar de la misma manera que los demás para evitar ser rechazados. Para que me entiendan, para que me escuchen, para que me reconozcan. Entonces, no es que ahora estemos en una apertura y en una moda donde las personas cada vez más, por la influencia de los medios, se convierten en trans o se convierten en gays, sino que esta realidad siempre ha existido, ¿sí? Ha estado sometida al ostracismo, ha estado invisibilizada y ahora ha empezado a salir a la luz, ¿sí? Y cuando le preguntan entonces a esa persona, bueno, ¿y usted por qué hasta ahora, hasta los 30 años, salió del closet? ¿Qué dicen? Me tocaba, de pronto para conseguir trabajo, de pronto para que no me expulsaran de la escuela, de pronto para tener oportunidades de desenvolverme en la sociedad sin sufrir muchas formas de violencia. Y bueno, entonces, si tomamos en serio esa paradigma nuevo, pues entonces vemos, digamos, que aquello que dábamos por sentado y que de pronto ignorábamos, pues también existe y también hay versiones distintas, ¿no? Los cuerpos no son solo esa representación de la que hablábamos al comienzo, sino que tienen múltiples maneras de ser. La persona tiene múltiples maneras de habitar su cuerpo y todas son igualmente válidas. Y, por ejemplo, esta es una artista paisa que hizo una presentación, que hizo una exposición en la red de museos del Banco de la República, y este cuadro en particular se llama No nacemos en cuerpos equivocados, sino en un sistema equivocado que nos elimina, porque es que la eliminación de las personas trans no es algo fortuito. La eliminación de las personas trans es deseada y buscada, ¿cierto? Porque es lo que pone en discusión y demuestra la falacia del sistema político heterosexual, ¿cierto? Ellos son los que con su cuerpo denuncian la arbitrariedad de la norma heterosexual. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando alguien desconoce la norma? Puede ser estigmatización. Entonces, en Latinoamérica, las personas trans, en promedio, no tienen una expectativa de vida superior a los 35 años. ¿Cuál es el promedio de expectativa de vida de una persona cisgénero? Acá en Colombia, ¿cuánto vive la gente en promedio? Yo creo que 80 por ahí. Entonces, acá hay una eliminación sistemática y a propósito de la diferencia. Y bueno, eso es en parte porque es que ni siquiera los hemos visto en nuestros ámbitos cotidianos. ¿A cuántos de ustedes han visto personas trans en la universidad? Entonces, ¿qué pasa cuando no se ven? Porque, ojo, no quiere decir que no haya. En inglés hay un término que se llama cispassing y es básicamente como estar en el closet de la sociedad cisgénero. Entonces, cualquiera de nosotros o nosotros podría ser trans, pero para poder encajar y resistir un poco a las violencias que se sufren, pasamos por cisgénero en ciertos lugares, como por ejemplo la universidad, pero perfectamente en otros expresamos libremente nuestra individualidad. Y algo que es muy importante, que siento que además hay que decirlo, volviendo siempre a esa idea de reconozcamos el derecho a hablar en primera persona, es que hasta el sol de hoy eso debe cambiar y en el futuro de pronto ya no va a ser así, pero las personas trans
han sido excluidas de todos los espacios donde se accede al conocimiento formal, ¿sí? Se las expulsan del colegio y luego si tuvieron la suerte de acabar el colegio las expulsan de la universidad, o no llegan, ¿sí? O se salen, o no aprenden igual que los demás, ¿cierto? Porque hay lo que llaman la minority distress digamos, las depresiones, las ansiedades, todos los problemas mentales que ustedes sufren por estar en un entorno que no sea seguro para expresar su diversidad, y eso afecta el proceso pedagógico. Incluso si logró ir a la universidad, que ya tiene mucha suerte, en todo caso, pues la va a llevar mal, ¿cierto? Y no va a tener los mismos resultados de rendimiento, ¿cierto?, que va a tener una persona cisgénero. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo he escuchado y hay personas muy reconocidas en el país, y hay profesores, y hay estos que llaman formadores de opinión, periodistas, columnistas, etcétera, que dicen, no, lo que pasa es que acá hay un debate académico y deberíamos poder hablar sobre esas ideas de que el sexo biológico también es una construcción social, y deberíamos poder discutir si las mujeres trans realmente son mujeres, y a veces con tono de mofa dicen, y ese cuento de que los hombres menstruantes o que las personas que hacen procesos de gestación, eso es una barbaridad. Entonces dice, frente a esa realidad que hay que decir, hay que escucharles y hay que permitirles expresarse a través de los recursos y teniendo en cuenta las capacidades que esta misma sociedad les permitió adquirir. Entonces, por ejemplo, desde el Cono Sur hay una corriente de movilización social travesti en donde en algunos momentos dicen, miren, nosotras podemos no haber hecho doctorado, podemos no ser abogadas, pero pues, tenemos cosas muy válidas que decir sobre nuestra experiencia. Y la manera de hacerlo de pronto no es a través del canon académico, ¿sí? Y de la narrativa especializada que usan las personas en la universidad, sino a través de otras formas de expresión o de comunicación, como por ejemplo la poesía. Y entonces, ¿quién me ayuda a leer cómo Susy Chop, que es una artista travesti argentina, describe su realidad en un poema que se llama Realidades? Aquí me leí porque tengo un traje agua y tengo la garganta así destruida. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, a venerarme, otoñarme, invernarme. Las hormonas, las ideas, las cachas y toda el alma. Amén. A esta persona, ¿cómo se le va a pedir? Que maneje el léxico de los psiquiatras y que dé una explicación o una contraexplicación al manual de diagnóstico que la considera con una disforia de género y que por lo tanto invalida su manera de habitar el cuerpo. Y clarísimo. Y nadie debería adjudicarse la potestad para decir o para opinar frente a esa experiencia de vida trans. Entonces, ya para cerrar, este es el último extracto del punto de Kafka. ¿Quién me ayuda a leerlo? Dicen que es conveniente enjaular así a los animales salvajes en los primeros tiempos de su cautiverio. Y hoy, de acuerdo a mi experiencia, no puedo negar que, desde el punto de vista humano, efectivamente tiene razón. ¿Qué era lo que quiere decir el simio? Encarcelarlo diferente. ¿Y qué sirve? O De sea, acuerdo a mi experiencia. claro, es que es un simio que aprende el lenguaje de los humanos. No se puede defender mientras esté en cautiverio. Que evitará que se prolifere y que haya más mujer. Claro, y que es cierto que de acuerdo a cómo nos educan y a cómo nos cierran las posibilidades de pensar,
pues nosotros nos comportamos y funciona. Entonces, a lo mejor por eso es como ese choque cultural que hay entre esa versión tradicional, hegemónica, mayoritaria de la sexualidad y estas alternativas subrepticias, ocultas, ¿cierto? Que interpelan, que chocan, que destruyen lo que nosotros dábamos por cierto. Y cuando la persona nace en esa jaula, pues por supuesto que la reproduce en nosotros. Y solo cuando la persona tiene esa situación de tránsito, ¿cierto? Y trata de escapar de la cis heteronormación, o sea, no escuchan, claro, tienen toda la razón. Si ustedes no educan a la gente para que crean que hay dos sexos, dos géneros y al menos una orientación sexual válida, pues lo que van a tener es una explosión de la diversidad en todas sus manifestaciones. Y viene entonces a la pregunta, ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es simplemente diferente, pero sí hay un miedo grande a la diferencia, así hay como un temor a lo desconocido, a que el orden social se desmorone, y entonces siempre le decimos, pero ¿y entonces qué es lo que quieren? Esa pregunta me la han hecho muchas veces, ¿qué es lo que quieren? Acabar con la familia, acabar con el Estado, acabar con la religión. No, esa respuesta, la verdad en este momento no la puedo dar, pero lo que sí puedo decir es que pues hay que avanzar hacia el desmonte de esas jaulas de pensamiento que no nos permiten ver la realidad en todo su custodio. Eso es digamos, me conflictó un poco porque decimos como... Es la gracia. como Siempre que que hablo de eso, no lo entiendo, me conflictúo, pero yo quería otra cosa. no, como, o sea, hablando de todas estas definiciones alternativas, y lo que entiendo normalmente cuando una persona trans dice, es que yo me identifico como mujer, está ratificando el binarismo por el cual nos educan. Claro, porque son las categorías que tú tienes a la mano. Si Claro. existieran válidamente otras categorías de sexos que me dieran a mí la posibilidad de pensarme distinto a la mujer, pues a lo mejor la persona trans me diría, ¿sabe qué? Yo no quiero ser mujer, yo quiero ser cualquier cosa, ¿sí? O yo quiero es defender el derecho a no ser, porque esa es otra opción, ¿sí? Me quiero escapar de ese binarismo que ustedes tienen y me quiero quedar en un espacio vacío donde a mí me consideren persona por otros atributos y no por el sexo o por el género. Pero pues no es claro en su lucha porque, digamos, siguen perpetuando las categorías, ¿no? No te entiendo. O sea, digamos, o sea, siguen, entiendo que son las categorías con las que hay, como que hay disponibles, Sí. pero no pareciera que en general, como quisieron acabar con ellas y que, o sea, como que existiera toda esa diversidad de la que nos hablan. Pero tú no puedes generalizar, ¿sí? No hay una manera de ser trans, ni hay un discurso trans, ¿sí? Hay múltiples maneras de considerarse y pensarse frente a los otros en sociedad. Hay unas que encajan o que las suelen cobijar bajo la sombrilla de trans, ¿sí? Y realmente la idea trans, de acuerdo a la gente que de nuevo le hace historia a las palabras, no aparece sino hasta después de 1998. Antes de trans ya se hablaba de transvestis o travestis, y ya se hablaba de otras maneras de no ser hombre o mujer, ¿sí? Entonces, la sombrilla trans se utiliza para encapsular lo que es incapsulable, que es la diversidad humana. Es lo primero que hay que decir. Segundo, las personas que tienen una experiencia de vida no cisgénero pueden tener infinidad de discursos. Habrá unas que digan, yo quiero ser una mujer como es el estereotipo de ser mujer en cierta zona y en cierto momento. Entonces quiero ser una mujer como se considera que es mujer, por ejemplo, en Medellín y hoy en día. Y allá sabemos que ellos tienen una estética particular frente a la manera que se debe portar el cuerpo femenino, ¿sí? Pero puede haber una persona como Paul Beatriz Preciado que dice, yo quiero ser considerado hombre, pero yo voy a llevar mi masculinidad de una manera alternativa, y entonces yo no me voy a quitar el nombre que me asignaron al nacer por considerarme mujer. Y además, en cuanto a la manera de portar el cuerpo, lo voy a llevar como yo quiera. Entonces no hay un discurso como exclusivo y excluyente en donde tú puedas decir, es que las personas trans quieren ser mujeres, y la categoría mujer es una camisa de fuerza que nos oprime.
Habrán algunas que lo hagan. Y no es algo reprochable porque es a lo que pudieron acceder, lo que tenían al alcance. Si todas las personas trans hubieran podido tener acceso a otro tipo de información, a otros entornos culturales mucho más ricos, si hubieran hecho el doctorado, ¿no? A lo mejor entonces se construyen de otra manera. Pero tú no puedes culpar o reprocharle a alguien con esta situación estructural de discriminación que tiene, que la única categoría que encontró a la mano y la que consideró que la hacía inteligible frente a los demás y le daba la oportunidad de vida, así fuera como es en Colombia, solo a través de la prostitución o de la estética de la belleza, porque en Colombia eso está diagnosticado, ¿no? Que no es más del 90% de las mujeres trans solamente pueden ejercer prostitución o trabajar en salones de belleza. Encima de todo decirle, pero es que tú estás reproduciendo estereotipos patriarcales de lo que es ser mujer. Es como oprimir al oprimido con el discurso del opresor, ya. Cuando además finalmente todos y todas reproducimos estos estereotipos, las personas trans no son las únicas que... Todos los que se consideran heterosexuales cisgénero, la persona que yo soy hombre, ahí está desarrollando, o como dicen estos libros, performando un género. Y la manera en que tú lo performas no es como tú quieras, tú lo performas según los estándares que hay a tu alrededor. Yo podría decir, yo estoy ahorita performando una mujer, y ese sería mi convencimiento espiritual, pero las demás personas no lo van a entender así, porque el género, al ser esa construcción social, como que se escapa de mi control, y entonces hay unos significados impuestos que yo no puedo resistir. O sea, yo no puedo decir, mírame como una mujer, no, porque llevamos, no sé, 200 años donde la corbata y el traje están asociados a ¿qué? A los hombres. Yo creo que es como un tema de obligación de comunicación. A lo que me refiero como, además de lo que estábamos hablando, pues hay veces en donde la sociedad misma te obliga a que necesariamente te tienes que identificar de un lado o del otro. Luego, no es repetir o sea, como aquella palabra de hombre o mujer que perpetúa una situación de discriminación, sino que simplemente hay veces en donde no puedes escapar de ellos porque la sociedad te está obligando. Luego, suceden en nuestra cotidianidad preguntas como, oye, ¿y tú eres hombre o mujer? Entonces, defínete ya, porque la taxatividad es una obligación para nuestro entendimiento. También documentos legales que siempre te dan la oportunidad de escribir hombre o mujer, entonces tú que escribes, entonces luego tienes que necesariamente identificar entre alguna de las dos. Entonces es un tema de como te están obligando a escoger uno, pero no significa que tú trates de perpetuar una situación, sino que simplemente la sociedad te lo está pidiendo. Es lo que te da la sociedad. Y por eso ya me repetí varias veces, y perdónenme esa intensidad, pero la idea de hacerse inteligible. Que incluso hay libros que te dicen, como por ejemplo un libro muy bueno de Michael Kinney que se llama La sociedad generalizada de Gender Society. Él dice, es que tú antes de ser humano eres hombre o mujer. Cuando tú no permites que los demás sepan si tú eres hombre o mujer, a ti te monstruifican. ¿Usted qué es? ¿Qué seres en la cultura humana no tienen sexo? Los ángeles, los monstruos, los demonios. De hecho, así lo representan, ¿no? No hay sexo en ellos. Entonces, para tú alcanzar el reconocimiento como ser humano, tú primero tienes que hacerle saber a la gente si eres hombre o mujer. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay. Y por eso hay que pensar alternativamente y salirse de esa jaula. Entonces, si yo tengo encima mío este cúmulo de opresiones, exclusiones, que hace que me muera estadísticamente a los 35 años, yo estaría muerto si fuera trans en promedio. Y para poder sobrellevar mi existencia, hecho mano de lo que existe, mujer, no me siento hombre, y tampoco me siento mujer, pero me toca. Es muy cruel llegar y decirle, pero entonces estás reproduciendo el binario. Salte del esquema. Hay que hacerlo, y hacer eso se va. Pero es muy fuerte criticarles eso a las mujeres, sobre todo a las. Bueno, desde mi ignorancia, sin el ánimo de ofender. No, toda sí, es otra duda, ¿no? Abierta, sí. Es decir, esta otra pluralidad, la forma de aproximación sigue siendo la excepción, es decir, hay una regla general y hay una excepción. Y si fuera así, exacto, pero es decir, es que, claro, como es la percepción, ¿no? Que esa otra pluralidad es la excepción, o sea, como si no fuera la regla general. Y entonces en ese punto es cuando yo pienso,
Bueno, ¿y vale la pena empezar entonces a construir todo desde la excepción o desde la regla general? ¿O es que en realidad, o sea, Claro. definitivamente tenemos que romper O sea, la yo entiendo tu regla general? preocupación. O sea, porque claro, cuando uno habla de excepción hay un reconocimiento, o sea, de que Claro. sí, puede haber una excepción, yo no la estoy descalificando, pero de todas formas la sigo considerando minoritaria. Sí. Sí, que la esté descalificando, así Sí, que sí, estoy sí. diciendo que es mala, No, no, cuantitativamente. exacto, cuantitativamente. Sí. O sea, yo estoy hablando de cuantitativamente, y entonces nuestra construcción social debería, o sería más adecuado hacerla desde la excepción, o sencillamente, si yo considero la excepción, con eso de todas formas estoy dando un Sí. reconocimiento, o Hay dos cosas aquí que me gusta aclarar siempre. Entonces, entiendo tu pregunta y tu pregunta se formula desde una matriz de pensamiento binario, ¿sí? Entonces, la primera llamada de atención que hacen desde los años 70, esta corriente es salte el binarismo. Ni hay regla ni hay excepción, hay diversidad. Por eso les decía esa frase. De hecho, hay una frase famosa de Kinsey, Alfred Kinsey, que es el que inaugura los estudios de la sexualidad humana, dice, ¿por qué siguen dividiendo a la sociedad o a los seres humanos? Creo que dice entre ovejas y lobos. Si acá lo que hay es un universo de especies, ¿sí? Entonces, no es que haya una regla que sea, por ejemplo, ser binario, hombre, mujer, y una excepción que sea un tercer género o no género o lo que sea, sino lo que hay es muchas maneras, un continuum, esas son las conclusiones de él, hay una continuidad entre muchas maneras de ser. Hay algunas que las conocemos como ser cisgénero sexual y hay otras. sea, en estas corrientes no se habla de mayoría. Y el tema de la minoría fue algo que se abordó cuando les comentaba, sobre todo, hay un autor italiano apellido Miel, que es de estos teóricos del movimiento de liberación gay, donde dice minoría. Todos somos hipotéticamente homosexuales, transexuales, no binarios, dice, ¿sí me van a entender? Porque en todos está la misma capacidad de abrigar pensamientos, sentimientos, emociones que no caen en la norma heterosexual. Entonces, libera el homosexual que hay en ti, que es un lema que se usó en ese momento, básicamente sirve para decir, acá no somos minoría. Si ustedes fueran más honestos con sus pulsiones y con sus emociones, probablemente ya estaría derrumbado el sistema heterosexual, heterosexualidad obligatoria. O sea, la palabra, bueno, y la otra aclaración que me gusta hacer es de dónde viene lo de hablar de minorías y dónde viene desde la excepción reivindicar derechos. Eso es algo ya más, ¿cómo decirlo?, sociológico, histórico, y es que el acceso a ciertos espacios de libertad, empezando en los Estados Unidos y luego en otros países, a partir de la década de los 70, se logró imitando el movimiento de liberación o de reivindicación de las personas afrodescendientes. ¿Sí? Entonces dicen que el activismo LGBT de ese momento aprende de la metodología y de los discursos que han utilizado las personas afro para demandar su reivindicación por los en la vía judicial o legal. Entonces, desde ahí es donde dice, si a una minoría se supone que la deben tratar especial porque están en una situación de vulnerabilidad y porque frente a ellos hay como un mandato de especial trato, entonces nosotros también somos minoría. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que ya en la realidad las formas alternativas de habitar el cuerpo lo sean. De hecho, en esos primeros, ¿por qué fueron tan radicales y tan populares en su momento los estudios de Kinsey? Que esto estoy hablando de 1944, si no estoy mal. Entrevistas a todos los hombres y en un entorno seguro para decirles, bueno, cuéntenos cuál es su práctica sexual. 35% de las personas manifestaron que entre los años tal y tal habían tenido al menos un orgasmo pensando o interactuando corporalmente con alguien del mismo sexo. Y luego tú dices, pero solamente 10% primero se reconocen como gays. Entonces, una cosa es la práctica sexual, ¿sí? Y si no estoy mal, la porcentaje es mucho más alto de mujeres, ¿no? En algún momento de su vida llegaron al orgasmo con una mujer o pensando en una mujer. Entonces, ¿qué son lesbianas? No, porque el cuento identitario es otra cosa, ¿sí? Pues la idea de minoría tiene una explicación y es a efectos prácticos cómo posicionarme yo ante los tribunales en Estados Unidos para acceder a lo que ya han accedido minorías como las afro. Y eso es su carrera y ha servido y no se puede ignorar.
pero pues liberación gay, o sea, potencialmente cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, es bisexual, homosexual, trans o cualquier otra forma. ¿Entiendes la pregunta? Pues muchas gracias por escucharme. Gracias. ¿Tránsito? Qué pena llegar tan No, tarde, no, pero no, estaba en el qué instituto esperándote. Es que claro, yo vi el título, ¿no? Entonces yo dije, no, pues en el Sí, instituto, yo ¿no? también pensaba que era ya. Y hablé con Cherry y porque ahora tengo